Bob Esponja es un show conocido por muchas cosas. Es conocido por sus memes, es conocido por lo maravillosamente estúpido que puede llegar a ser, y más que todo, por lo absurdo que es a veces. Podemos ver a Don Cangrejo escuchando música a través de sus ojos, peces que se ahogan en un océano dentro del océano, y bueno, el show trata sobre una esponja parlante que vive en una piña bajo el mar, cocina hamburguesas en un restaurante submarino de comida rápida, y su mejor amigo es una estrella de mar llamada Patricio. Sabemos así que la lógica no es el punto fuerte de Bob Esponja, y una de las pruebas de esto es que, bueno, pueden prender fogatas debajo del mar. Así que, para llevar a sus límites mis capacidades investigativas, hoy explicaré cómo carajos hacían fogatas en el fondo del océano en Bob Esponja. Ahora, es obvio que los que escribieron Bob Esponja no esperaban que tuviera lógica alguna. De hecho, en un episodio titulado Vida de Delincuente, Bob y Patricio prenden una fogata. Y pasados unos pocos segundos, Patricio pregunta que cómo es posible que la fogata esté prendida si están en el fondo del océano. Y la fogata automáticamente se apaga. Lo que es peor, unos minutos después, Patricio le da una patada a los restos de la fogata. Y esta se vuelve a prender, así que evidentemente no tiene mucho sentido. Dentro del show, la lógica es que, bueno, Bob Esponja es una caricatura, y todo es posible. Pero no viniste aquí para que te dijera que es una caricatura y que no tiene sentido y ya, porque sí tiene sentido, y lo probaré. Para entender cómo funciona una fogata bajo el agua, primero tenemos que entender cómo se forma el fuego. El fuego es estrictamente un conjunto de partículas o moléculas incandescentes que emiten calor y luz visible como producto de una reacción química de oxidación acelerada. Básicamente, el fuego que vemos es producto de esta reacción química, y para que esta reacción sea producida tenemos que tener tres cosas: un agente oxidante, que por lo general es el oxígeno, un combustible y una energía que active este combustible, que por lo general es calor. Si alguno de esos elementos falta, el fuego se apagará. Sin oxígeno suficiente, el proceso de combustión se vuelve más lento, y es por esto que si ponemos una manta antiincendio sobre el fuego, este se apaga. Sin combustible, el fuego parará, ya que no está liberando energía, y por lo tanto la reacción química para. Y sin calor, el fuego no puede continuar. Por eso, es que si apagamos la electricidad de un fuego eléctrico, este para de quemar. Un ejemplo fácil es una vela de cera. El combustible es la misma vela. El oxígeno que la rodea es el oxidizador, y el calor usado inicialmente para iniciar la reacción química es el que la mantiene. El problema de hoy es que el agua es muy efectiva en quitar dos de estos tres elementos, el calor y el oxígeno. El agua es excelente para transferir calor, ya que cuando recibe la energía calórica del fuego, la absorbe y se convierte en vapor. Y si es suficiente agua, puede cubrir por completo el combustible, causando insuficiencia de oxígeno. Entonces, para crear fuego bajo el agua, necesitamos poder contrarrestar esos dos factores. Hay algunos materiales que queman a temperaturas tan altas que el agua no puede apagarlos. Uno de estos es, por ejemplo, el magnesio. Para que el magnesio prenda se necesitan por lo menos 473 grados centígrados, y una vez prendido puede llegar a una temperatura de 3100 grados. Este es el material utilizado para las bengalas submarinas, y en teoría debería producir calor más que suficiente para quemar bajo el agua por un periodo prolongado, ya que este calor debería poder calentar el agua lo suficiente como para evitar ser apagado. Y aunque no puedes apagar un fuego de magnesio con agua, si lo mantienes debajo de esta agua, reaccionará violentamente y luego se apagará. Aquí lo que ocurre es que el magnesio reacciona con el agua, liberando el hidrógeno en su forma gaseosa. Recordemos que el agua es hidrógeno y oxígeno. Y el gas de hidrógeno, al ser tan altamente inflamable, se prende con el calor desprendido de la reacción. Uno pensaría que esto ayudaría a mantener la llama, pero en realidad es una reacción bastante violenta y rápida, que consume el combustible inicial, el magnesio, rápidamente. Lo que es posible que pase es que hidrógeno gaseoso combinado con la presión del agua cause una explosión, que no es exactamente lo que buscamos. Entonces, este material y los similares en realidad no nos sirven. Otra opción, que sería bastante graciosa teniendo en mente que estamos hablando de Bob Esponja, es el fuego griego. El fuego griego es una misteriosa arma incendiaria utilizada por los bizantinos del siglo VI en adelante, cuya receta exacta ha sido perdida al paso de los siglos. Esta arma es considerada como el predecesor del napalm, y por esto en esa época era muy temida. El poder de esta arma venía no solo del hecho de que ardía en contacto con el agua, sino de que ardía debajo de ella también.
En las batallas navales era extremadamente útil, causando grandes destrozos y extendiendo el pánico entre el enemigo. El miedo a morir ardiendo se unía, además, al temor supersticioso que esta arma le daba a muchos soldados, ya que creían que una llama que se volvía aún más intensa con el agua tenía que ser producto de la brujería. De acuerdo con algunas interpretaciones, no solamente resistía ser puesto en agua, sino que el agua misma ayudaba a prender este fuego, así que nos vendría muy bien para Bob Esponja. Pero ya que estamos hablando de cosas tan descabelladas como el uso de superarmas secretas de hace más de 1000 años para prender fogadas en fondo de bikini, a lo mejor podríamos pensar en una manera de prender fuego bajo el océano. Te recuerdo que el fuego griego siempre era prendido en la superficie, no bajo el agua, y no creo que siempre que necesiten fuego los habitantes de fondo de bikini suban varios kilómetros hasta la superficie, así que técnicamente el fuego griego tampoco nos sirve. Pero esto nos lleva a un grupo de elementos muy interesante, que era de lo que quería hablar hoy, conocido como el grupo de los metales alcalinos. Estos elementos presentan densidades muy bajas y son buenos conductores de calor y de electricidad y reaccionan de inmediato con el agua, oxígeno y otras sustancias químicas. Estos son muy interesantes, ya que todos, al ser sumergidos en agua, reaccionan de una manera muy similar a la ya explicada con el magnesio, produciendo gas de hidrógeno. La diferencia que tienen con el magnesio es que no necesitan ser prendidos antes. El solo contacto con el agua es suficiente para la ignición, ya que la reacción ocurre porque los metales como tal buscan unirse con el oxígeno presente en el agua. El hidrógeno se prende y el oxígeno liberado por la reacción química oxidiza el fuego. Así, mientras haya suficiente metal, se está usando el agua para crear fuego. En la tabla periódica, estos metales tienen un orden específico, y son solo 6. Estos son, en orden, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Mientras más se avanza en la lista, más violenta es la reacción. El cesio, por ejemplo, el número 5, suele explotar muy violentamente cuando entra en contacto con el agua, y ni siquiera despide una llama. El litio, al ser el primero, solo suelta algunas burbujas y se disuelve tras poco tiempo. Pero el sodio y el potasio están en un punto excelente para lo que buscamos. Y de hecho generan una llama bastante similar a la que veríamos en la superficie terrestre, y curiosamente a la que veríamos en Bob Esponja, considerando que los personajes de Bob Esponja son bastante pequeños. Entonces, lo único que necesitan es sodio, o preferiblemente potasio, para poder tener fuego bajo el agua. Lo único es que no he podido encontrar experimentos de personas soltando potasio lejos de la superficie del agua, así que no es claro si sí funcionará, pero lógicamente diría que sí. Lo que más me gusta de esta solución es que estos dos metales se pueden conseguir en el océano de una u otra forma. Por ejemplo, para el sodio se puede sacar del agua de mar. Y podríamos decir que es posible que Arenita manufacture sodio metal sacado de la sal del agua. El potasio, que es nuestro metal predilecto, puede ser encontrado en depósitos en la superficie del océano, y también en un minúsculo porcentaje en el agua de mar. Algo curioso, si es que deciden que es muy difícil minar potasio del suelo marino, es que muchísimos tipos de pescados son una excelentísima fuente de potasio. Así que podrían recurrir a matar peces si es que descubren cómo extraerles el potasio. Pero aunque esta sea la solución más práctica, no significa que sea lo único que puedan hacer. Otra solución podría estar en la termita. La termita es una composición pirotécnica de aluminio y óxido metálico, y es considerada por muchos como el material que quema a más alta temperatura disponible al ser humano. Una de las peculiaridades de la termita es que su fuego es extremadamente difícil de sofocar, gracias a dos factores: el hecho de que quema a temperaturas exorbitantes y que genera su propio oxígeno. ¿Me oíste bien? Esta sustancia genera su propio oxidante, y una vez está prendida puede ser sumergida en agua y no se apagará sino hasta que el combustible se acabe. La altísima temperatura inicia un proceso de termólisis en el agua, y la separa a sus átomos básicos de oxígeno e hidrógeno. Esto genera una especie de escudo de calor alrededor de la termita cuando está sumergida en el agua, y ya que libera su propio oxígeno gracias al óxido metálico, el fuego quema sorprendentemente bien. Ahora, para prender termitas se necesita una temperatura exageradamente alta, que por lo general solo se puede producir quemando magnesio, así que no es muy plausible, pero la ciencia detrás de la termita nos permite entender más fácilmente el funcionamiento de las bengalas submarinas, que nos ilustran la otra opción que tiene fondo de bikini para generar fuego.
Las bengalas submarinas no son realmente muy diferentes a las bengalas comunes, aunque su combustible es, por lo general, magnesio. La diferencia principal con las bengalas comunes es que estas traen más oxidante de lo normal. Y sí, suena raro. ¿Cómo puede una bengala traer más oxígeno adentro? Bueno, esa es la cosa. El oxidante que utilizan no es oxígeno. Un ejemplo muy común es el uso de sulfato y nitrato de bario. El sulfato de bario es un sólido blanco, con apariencia similar a la sal. El nitrato de bario es un poco menos cristalino, pero ambos parecen sal. Estos materiales tienen la misma función que el oxígeno en el fuego, y pueden mantener un fuego aún debajo del agua, ya que reemplazan el oxígeno necesario para la reacción. Así que, teóricamente, si encontraran la forma, podrían utilizar un buen combustible y alimentarlo utilizando un oxidante distinto al oxígeno. El problema con los oxidantes alternos es que son difíciles de obtener. Naturalmente ocurren muy rara vez, y la gran mayoría son manufacturados o extraídos industrialmente con procedimientos muy específicos. Pero aunque sea algo difícil de obtener, no es imposible, y es otra alternativa para poder hacer fogatitas bajo el agua. Así que espero que este video te haya gustado, dale like si fue así y suscríbete para más videos como este. Antes de terminar me gustaría mencionar que consideré el uso de volcanes submarinos activos, pero honestamente no servirían para mucho más allá de, tal vez, iniciar llamas con elementos muy específicos que necesiten una temperatura alta para ser prendidos. Y bueno, sin nada más que decir, recuerda que Smithy Werben Jagger Mangensen era el número 1 y nos veremos en otro intelectual video de este maravilloso canal. Adiós.